Como lo anunciamos hace pocos minutos, a continuación le vamos a dar la cordial bienvenida a nuestro segundo invitado, el doctor Ernesto Pazmiño, exministro de Justicia. Con él vamos a hablar sobre la crisis de inseguridad que vive el país y también vamos a hablar sobre la renuncia del general Paco Moncayo, quien hasta hace 2 días atrás era el, no asesor, era el consejero para temas de seguridad del presidente Guillermo Lasso. Doctor Pazmiño, buenos días, gracias por aceptar conversar con Ecuador en Directo. Bienvenido. Muchas gracias, le agradezco por la entrevista y un saludo muy fraterno y cordial a todos quienes nos escuchan, nos miran a través de Ecuador en Directo. Gracias a usted. Bien, vamos a empezar con la renuncia del general Paco Moncayo y después quisiera su análisis. Voy a leer parte de la renuncia de lo que justamente puso el general Paco Moncayo, doctor. Esta renuncia la firmó el 19 de junio de este año, hace 3 días atrás, donde justamente le escribe al presidente de la República en momentos cruciales que agobiaban a la nación ecuatoriana, sometida al ataque brutal del crimen organizado y a la abierta conspiración política de partidos y movimientos afines al proyecto autoritario antidemocrático liderado por el expresidente Rafael Correa. Me honró usted nombrándome su asesor en materia de seguridad. A partir de entonces he podido atestiguar su acertado manejo de la crisis política y he aportado desde mi experiencia y formación profesional a la toma de decisiones que le permitirán al Ecuador contar con una doctrina democrática y actualizada de seguridad nacional, un sistema integrado e integral, planes, políticas, reglamentos y procedimientos de corto, mediano y largo plazo, indispensables para derrotar las múltiples amenazas que aquejan actualmente con especial crudeza a nuestro pueblo. Viene el último párrafo, dice: considerando que mi función de asesoramiento ha sido cumplida con la dedicación que inspira el amor a nuestra patria, me permito con el mayor respeto presentarle mi renuncia irrevocable a la función encomendada. Sin embargo, porque es mi deber irrenunciable de ecuatoriano, quiero asegurarle que puede contar con mi aporte sin límites de día, hora o tiempo, de manera honoraria. Me concederá una gran satisfacción poder hacerlo. Del señor Presidente Constitucional de la República, con consideración y respeto, atentamente, General Paco Moncayo Gallegos. Doctor Pazmiño, esta carta que la escribe el general Paco Moncayo, primero va diciendo que como que la culpa es de Correa, en el primer párrafo. Luego, ya al final, dice él que cumplió con su trabajo. Cuando se ha cumplido con el trabajo es porque se solucionaron los problemas. Se han solucionado los problemas de inseguridad en este país. Los problemas de inseguridad se han ahondado, se han profundizado y cada día seguirá profundizándose más. ¿Por qué razón? Hay algunos motivos para aseverar esto. Primero, sobre la renuncia de Paco Moncayo. Qué pena, un hombre que tenía algún nivel de aceptación porque parecía muy honesto, termina su vida política de manera tan trágica. Y ahora veo que la culpa ha sido de Correa también por el tema de inseguridad que vivimos actualmente. Esa inseguridad que se profundiza en el gobierno de Lasso ha sido la culpa de Correa, que dejó el gobierno hace más de 6 años. Este relato de los políticos ya está cansando realmente y los ecuatorianos se dan cuenta que es una estrategia política de cuidar todo, de culpar de todo a Correa. Una cosa. La segunda cosa, yo vengo manifestando desde hace 1 año y medio en todas las entrevistas que usted puede mirar, en todos mis pronunciamientos a través de las redes sociales, de que la inseguridad en el Ecuador era un objetivo político de Guillermo Lasso y su gobierno. Y esto sucede en todos los gobiernos de derecha. ¿Por qué digo un objetivo político?
La derecha siempre, como política pública, intenta fortalecer un estado de terror, un estado de miedo. Para eso hay que incrementar la violencia callejera. Para eso hay que incrementar el crimen ocasional o el crimen organizado. Entonces yo estoy asegurando este rato que toda esta violencia, toda esta organización más fuerte que adquirieron las mafias criminales en el Ecuador, principalmente las del narcotráfico, es un objetivo del gobierno. Lo estoy aseverando, preparado por el gobierno de Lazo. ¿Por qué digo que es un objetivo político? Porque el momento en que la gente comienza a tener temor, la gente comienza a ver que hay muchos muertos en las calles, que en una funeraria están velando a alguien y nadie tiene compasión, va y dispara, que en la esquina le matan estilo sicariato a cualquier persona, que en la esquina de cualquier barrio están jugando, están bailando, festejando un cumpleaños, entran los sicarios, dan bala y matan. Ese escenario de terror es preparado. ¿Para qué? El objetivo político viene ahora. El momento en que la ciudadanía no puede salir a la calle, tiene terror de estar hasta en su casa con su familia porque parece que ya van a entrar a robarles, van a entrar a matarles, no pueden salir a un centro comercial, viene lo que yo llamo la sociedad del riesgo, la sociedad del miedo. Y ante esa sociedad del miedo aparecen momentáneamente los que van a solucionar este problema de la inseguridad. Entonces, ya Lazo sale con 1.500 policías más que hay que tener en las calles. Sacar al ejército a las calles. Ya declarar terroristas a todos los que cometen un delito. Eso es fascismo. Y bien que en la carta del general Moncayo me acabo de enterar de que ha sido él el autor de esta estrategia de declarar terroristas a todos los que cometen un delito. Eso es fascismo. Es decir, la Constitución no me importa. Es decir, el Código Orgánico Integral Penal no me importa. Si alguien sale a robar un banco y mata a 2 personas, eso no es robo con muerte, como dice el Código. Ahora es terrorismo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que el militar puede matar. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que los militares pueden salir a las calles. Esa era la estrategia del gobierno, sacar a los militares a la calle para decir, ahora sí el Ecuador está bien cuidado, me siento tranquilo con tanto policía y tantos militares en la calle. Entonces, ecuatorianos, piensen bien esto. La estrategia y el objetivo político del gobierno era crear inseguridad para parecer como los salvadores. La inseguridad va a seguir fortaleciéndose, porque no va a disminuir la pobreza. Al contrario, se va a incrementar. La inseguridad va a seguir incrementándose porque Lazo, y esta es la tercera razón que le quiero dar, no va a combatir el narcotráfico de manera eficiente. A él no le conviene, ecuatorianos, un banquero encaramado en la presidencia nunca va a combatir el narcotráfico y todo el delito que el narcotráfico deviene. Casi el 90% de los delitos en el Ecuador son consecuencia del narcotráfico. ¿Por qué no le conviene al señor Lazo, inclusive a la Embajada de Estados Unidos, una lucha efectiva contra el narcotráfico? Porque se acaba su negocio. Todo el dinero que proviene del negocio ilícito del narcotráfico se deposita en los bancos ecuatorianos. Entre ellos el Banco de Guayaquil es el que más recibe este dinero sucio. Mientras no existe una política eficiente de luchar contra el lavado de activos, no habrá una política adecuada de luchar contra el narcotráfico. Así de sencillo es. Y a los Estados Unidos tampoco les interesa que el narcotráfico y el tráfico de drogas disminuya al interior de sus fronteras. ¿Han sabido ustedes si en Estados Unidos ha caído los grandes peces gordos de la droga? No. Ellos no les interesa porque entra casi 3.000 billones, no millones, 3.000 billones de dólares anuales a las arcas financieras de los Estados Unidos ecuatorianos. Eso es terrible, eso es bárbaro. Por lo tanto, la inseguridad y el crimen va a seguir fortaleciéndose. El narcotráfico y sus mafias van a seguir fortaleciéndose.
¿Y por qué le digo esto? Y la cuarta razón por la que la inseguridad va a seguir profundizándose. Tanto la policía como el ejército están contaminados por las mafias del narcotráfico. Ya lo dijo, no Ernesto Pazmiño, el embajador de Estados Unidos. Los narcogenerales, ¿no? ¿Han sancionado a algún narcogeneral? El embajador dio nombres y apellidos. Están vivitos y coleando en las altas esferas del gobierno, de las Fuerzas Armadas y la policía. Y otros reyes de la mafia están enquistados en el gobierno nacional. Eso es clarísimo. Doctor, por lo tanto, no crean de que la lucha contra la inseguridad y el delito va a ser efectiva. No, por estas 4 razones que les doy. Es imposible. ¿Por qué? A ver, usted dijo al introducir esta conversación, entonces el general Moncayo ya fue solucionando el problema. No, lo que pasa es que el general... Pero él va diciendo también que hay narcojueces, narcogenerales y que hay narcofiscales, perdón. Y además dijo que él no es parte del gobierno y eso parece ser que también le disgustó al presidente Lasso. Sí, está clarísimo. Es decir, lo que yo estoy manifestando es evidente. Pero claro, no lo dice con la contundencia que yo le digo, que no va a haber combate al narcotráfico porque no le conviene a los banqueros. No habrá combate efectivo al narcotráfico porque no le conviene a la embajada. ¿Por qué no siguen el ejemplo de otros países que han combatido con eficiencia el narcotráfico? Abandonando la ya perdida política de guerra contra las drogas. Entonces, dice el general Moncayo, ya queda una doctrina democrática para formular una política pública contra la inseguridad. ¿Dónde está eso? Quisiera saber. No conozco la política pública para combatir la inseguridad. Recuerdan que el señor Ordóñez, me parece que era el secretario de Seguridad, dijo que ya hay una política pública para combatir la inseguridad, pero que va a ser reservada. Entonces, ¿cómo es política pública? La política pública es donde la ciudadanía concuerda y acepta esa política que viene desde el Estado para solucionar uno de los graves problemas del país. Si es reservada, no es política pública, no sé cómo están pensando ellos. Entonces, mire, no hay política pública, no hay una estrategia desde el Estado para combatir el narcotráfico. No existe una coordinación y concatenación de esfuerzos entre las diferentes entidades públicas, la ciudadanía, que es importante en este caso que pertenezca a las grandes asambleas populares en los barrios, etcétera, para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Esto se va a profundizar los próximos días. Y ahora tenemos en la palestra para las elecciones del 2023, en agosto, 8 candidatos, 7 de ellos de la derecha, 7 de ellos son candidatos de Lasso. Por eso Creo y Lasso no pusieron candidato a la presidencia ni a la asamblea. ¿Para qué van a poner si ya tienen 7 candidatos que todo este tiempo pasaron en silencio, sin decir absolutamente nada contra las políticas nefastas del gobierno neoliberal de Lasso? Es el neoliberalismo, por otro lado, y esta es otra razón que permite profundizar la inseguridad. El neoliberalismo genera una sociedad de inequidad. Esa inequidad genera violencia, y esa violencia termina en un estado de policía como el que vivimos ahora. Ahora la policía está en todo lado, el ejército en todo lado. Vivimos un estado policíaco en el Ecuador. Y eso es fascismo. Eso no soluciona los problemas de inseguridad. Un país no es más seguro porque más policías tienen en las calles. Un país no es más seguro porque más presos tienen en las cárceles. Un país es seguro cuando se ejerce políticas públicas en el ámbito social, cuando se disminuye el desempleo, cuando la gente tiene acceso a la educación, cuando la ciudadanía tiene acceso a la salud, cuando la ciudadanía tiene dónde trabajar. Eso disminuye el delito y fortalece una sociedad democrática. Eso no va a pasar. Correcto. Bueno, el presidente cree que poniendo más policías en las calles se soluciona la crisis de inseguridad, pero no se preocupa de combatir las causas del problema. Mientras el gobierno reduce la inversión pública, reduce
todo lo que tiene que ver con el Estado, y él lo dijo en campaña, no sé si fue en campaña o ya cuando asumió el gobierno, que el objetivo de ellos era bajar el presupuesto del Estado, ser austeros, pero ¿cuáles son las consecuencias de la austeridad del gobierno? Pues la inseguridad que vive este país. En Guayaquil y en muchas partes del Ecuador hay sectores, doctor, donde mandan los vacunadores. Allí la policía le dice al dueño de casa, porque ahora hasta en las casas pasan cobrándole la vacuna, semanalmente tienen que pagar casas en sectores populares como Monte Sinaí, $2 y $4 semanales. Gente humilde, gente que no tiene ni para comer una vez al día. Tiene que pagarle al vacunador $2, $4. Y si tiene un negocito, una pequeña tienda, tiene que pagar $10, $20. En estos sectores populares. Hay una avenida que entra hacia el hospital, que va hacia el hospital de Monte Sinaí, donde usted veía a diario, eso era como una feria libre. Los negocios fluían. Usted va en este momento, a esta hora, a esos sectores populares. Usted ve esos sectores solitarios. Del 100% de locales, apenas el 20% está funcionando. Pero funciona porque está pagando la vacuna, aparte de pagar los impuestos al Estado. Pero para el Estado, para el gobierno, no pasa nada. Cuando lo escucho al presidente de la República decir que el país está bien, que los motores de la economía rugen, lo dice el ministro, que simplemente lo que hacen es atacarlo porque son sus rivales políticos. Parece ser que el presidente no conoce el país, no ha ido a algunos sectores donde la inseguridad campea, donde hay otro Estado dentro del Ecuador. Aquí están las imágenes de lo que está pasando en este sector que hace poco tiempo yo lo constaté. Locales totalmente cerrados, donde esto genera más pobreza, doctor. Como manifiesto, el modelo de Estado vigente que tenemos con el señor Lasso es un Estado neoliberal, por lo tanto hay un desmantelamiento del Estado social, es decir, ese Estado que prevalece, privilegia políticas públicas en favor de los sectores más necesitados, como los que usted nos está indicando ahí, son barrios pobres, barrios humildes, y fortalece prioritariamente al Estado neoliberal de libre mercado, para favorecer a una trinca muy reducida de la élite que está alrededor del presidente y de las oligarquías que ahí están. Mire, yo soy del Cantón Chilianes, de la provincia de Bolívar, y estoy allá estos días ayudándole a mi hermano en la campaña, Jorge Pazmiño, que está de candidato para la Asamblea por la provincia de Bolívar. Ahí en el Cantón Chilianes es el segundo cantón más pobre del Ecuador, según los índices económicos y sociales del INE. Hay gente que todavía no conoce el dólar. Vive en una extrema pobreza con, ¿qué? $1 diario, pero no porque tenga el dólar, sino porque intercambia el choclito con el azúcar, intercambia el choclito con la sal, con el quesito, así. Es una pobreza extrema. Ya se está destruyendo todas las cosechas de este año. ¿Dónde está el Estado que sale en favor de la gente pobre? Pero como es un Estado neoliberal que privilegia el libre mercado y el fortalecimiento de las trincas oligárquicas, usted sabe, la prensa no lo ha dicho, pero hace 3 semanas el Estado sale en defensa de los banqueros a pretexto de que el riesgo país ha subido, riesgo país que sube porque ni siquiera los mercados financieros internacionales confían en Lasso de derecha, y sale a dar un incentivo a los banqueros de $282 millones. Se puede imaginar esa torpeza. Darles a los banqueros que solo el año anterior ganaron más de $850 millones. Regalarles 282 porque está subiendo las tasas de interés de los mercados internacionales. Eso es criminal, eso es fascismo puro. Me importa un comino esos chagras, esos agricultores que se están muriendo de hambre, eso no me importa a mí me importa son los pobres banqueros, estos pobres banqueritos que están pagando unos dolaritos más
de intereses en el mercado financiero internacional y hay que ayudarles. Al Banco de Pichincha, 77 millones. Al Banco de Guayaquil, del dueño es de Lazo, 55 millones de dólares. Eso es bárbaro, terrible. La gente debe indignarse, por Dios. Liquidan Seguro Sucre, que es el único seguro público donde el ejército asegura sus aviones, sus barcos, su maquinaria de guerra, etcétera. Y con la liquidación de Seguro Sucre en el año 2022, los seguros privados ganaron más de 2.800 millones de dólares. 2.800 millones de dólares. Con esos 2.800 que se embolsican los dueños de los seguros, que son familiares de los mismos banqueros, 2.800 millones, eso iba antes al Estado. ¿Cuántas carreteras podría construirse con eso? ¿Cuántos hospitales, cuántos colegios, cuánto trabajo se podría haber dado con obra pública invirtiendo esos 2.800 millones? Esto tengan en cuenta, ecuatorianos. Esa es la diferencia entre la derecha y el progresismo que yo llamo ahora. La derecha trabaja solo por ayudar a su trinca de oligarcas, que no son más de 20 familias en el Ecuador, que tienen el 80% de la riqueza del Ecuador. El progresismo, lo que luchamos es por fortalecer políticas públicas en favor de los sectores más necesitados, en favor de los sectores que no tienen acceso a la educación, a la salud, no tienen ni siquiera agua potable, no tienen alcantarillado. ¿Por qué los canales hegemónicos nunca sacan una visión, una foto o un reportaje de los barrios populares de Guayaquil, donde no hay agua, no hay alcantarillado, viven en unas cabañitas de caña, en un solo cuarto, 10, 12 familias, 12 miembros de una familia? Eso no lo sacan. Sacan solo la guerra del narcotráfico en los barrios pobres. Es verdad que ahí se da por la venta de la droga, por el lograr luchar por más territorios, pero los grandes narcotraficantes están en el Estado y están en los barrios ricos. A ellos nunca llega el ejército ni la policía. Solo a los barrios pobres van a matar a los pobres, aduciendo que están microtraficando. Eso es bárbaro, ecuatorianos. Yo no estoy justificando la droga. Hay que combatirlo, pero de manera eficiente. La guerra contra las drogas ya no funciona. Ha ganado la guerra del narcotráfico. Otros mecanismos más efectivos sí hay para luchar contra la droga. Miren, yo estoy viendo, y en mi provincia me han dicho, doctor Ernesto, pero ¿cómo vamos a votar por la Revolución Ciudadana si el señor Correa creó la tabla de consumo de drogas y con esta tabla se permite nomás que los jóvenes consuman? ¡Qué falsedad! ¡Qué mentira más cerdosa! Y eso le meten a la gente, le meten la mentira, como decía el Bugles, ¿no? Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y la gente le da por hecho de que Correa creó la tabla de consumo y ha permitido ahora el microtráfico y que los muchachos consuman nomás y que eso no es delito, es falso. El autor de la mal llamada tabla de consumo soy yo. Cuando fui defensor público general planteé eso. ¿Para qué? No es tabla de consumo, se llama umbrales diferenciativos. ¿Qué significa eso? La Constitución dice que un consumidor no puede ir a la cárcel, que un consumidor de droga no puede criminalizarse. El consumidor de droga es un problema de salud pública, no de la policía, dice la Constitución. Y ahora, ¿cómo diferencio a un consumidor de un microtraficante? Para eso se crean los umbrales de diferenciación. ¿Qué es lo que dice el umbral? Si usted le encuentra, señor policía o señor juez, a una persona con 20 gramos de marihuana o 1 gramo de cocaína, 1 gramo, y no le ven traficando, sino fumando, eso es consumidor. Pero si hay una persona con 1 gramo de marihuana o menos de 1 gramo de cocaína, pero está vendiendo, eso es microtráfico. Lo que hay es el umbral de drogas, lo que es un mensaje al juez para que no cometa el error de mandar a la cárcel a un enfermo, a un adicto, porque a él hay que mandarle a un hospital de rehabilitación. Antes las cárceles estaban llenitas de muchachos jóvenes consumidores.
acusados de tráfico. Eso es injusto, por Dios. Por eso se creó la tabla. No es tabla de consumo, es umbral indicativo para el juez para diferenciar entre un consumidor de un microtraficante. Me gustaría alguien que me esté escuchando, que su hijo, su esposo, su papá es consumidor, o sea, es víctima del tráfico. Vaya a la cárcel por consumidor, es imposible. Claro. Entonces, eso se hizo, pero ni siquiera fue Rafael Correa. Doctor, pero ya quedaron en el imaginario eso. Doctor, pero se ha creado ese relato desde los grandes medios de comunicación, dando a entender que todo lo que hizo Correa con la famosa tabla de consumo, debe ser un delito. Intentan posicionar que eso es un delito, que el que consume debe ir a la cárcel. Cuando me ha tocado conversar con personas que tienen esa postura, yo les digo, ¿qué pasaría si tú mañana te vuelves consumidor y si en la esquina te coge un patrullero con un sobre de droga? ¿Estaría bien que tú vayas a la cárcel 5 años? Y hay mucha gente que tiene la mente tan cuadrada que piensa que sí debe ser así. O que alguien tenga un hijo que tenga que ir a la cárcel porque consume droga, porque es un enfermo. La persona que consume droga es una persona que tiene un problema de salud y que debe de rehabilitarse. ¿Qué hacemos mandando a toda la gente que consume a la cárcel, doctor? Si las cárceles casi que son una especie de sentencia de muerte en este instante. A un consumidor que es víctima del narcotráfico, mandarle a la cárcel es mandarle a profesionalizarse ya en el tráfico, porque adentro enseguida le agarra por la banda de los lobos o los choneros, a lo menos si es joven. No, pues enseguida lo reclutan. Y si no, lo matan. Eso es criminal. Y mire, los umbrales diferenciativos ya existen en la mayoría de países. Pero aquí los medios hegemónicos, vaya, escuche Teleamazonas, escuche Coavisa, escuche TC. No, Correa ha creado esto. Estigmatizan. Y la gente se cree porque esos relatos permanentes, y cuando toman droga en la calle, enseguida están los canales, ¿no es cierto? Ah, claro, pero miren, aquí le encontramos a este señor vendiendo droga, pero dice que es consumidor y ya no es a la cárcel. Mentiroso, porque si está vendiendo droga, y así sea 1 miligramo de droga, se va a la cárcel si está traficando la droga. Pero si usted le demuestra que es un consumidor, no estaba vendiendo, es un enfermo, ahora es tan fácil detectar un consumidor con el examen de sangre, el examen de orina, el examen psicosomático. Veo que el señor consume, no estuvo vendiendo droga, la cantidad es pequeñita, por lo tanto, el juez debe presumir que es consumidor. Pero si le ven vendiendo, así sea 1 miligramo, es traficante. Además de eso, miren, la Corte Constitucional, con ponencia del doctor Enrique Herrería, que es un social cristiano de derecha, Enrique Herrería. ¿Qué dice la Corte? Si le encuentran a una persona, inclusive con más droga, con más cantidad de la que esté en la tabla, pero no se le demuestra tráfico, sigue siendo inocente, es un consumidor. Vea, o sea, la Corte fue mucho más allá de la tabla mal llamada de consumo. Fue mucho más allá del umbral indicativo para los jueces que yo lo incorporé en el COIP. La Corte dice, no solo que le encuentren 1 gramo de cocaína o 20 gramos de marihuana, si le encuentran 40, pero la policía no puede demostrar que estuvo vendiendo, el juez debe presumir que es un consumidor. Fue la Corte Constitucional muchísimo más allá de lo que se dice en el Código Orgánico Integral Penal, y eso es lo correcto. Ahora veo el relato, miren, yo estaba en mi provincia, veo el relato entre todos, cuando yo voy a decir, vea, paisano, amigo, ayúdenme, yo estoy ya nuevamente aquí en la política, y mi hermano está acá por la Revolución Ciudadana, y todos me dicen, por su hermano sí voy a votar, pero por los correístas, no. Le digo, pero cuénteme por qué.
¿Cuántos los 70.000 millones de dólares que se ha robado dice que tienen una cuenta del Vaticano? Les digo, vean, si es que usted sabe que Correa tiene el dinero que dice que ha robado en la cuenta del Vaticano, ¿no cree usted que la fiscal también sabría? Y la fiscal general yo hubiera pedido una asistencia internacional y hubiera sacado cuántos millones de dólares tiene Rafael Correa en el Vaticano. A Correa le persiguieron tanto, le buscaron en todos los países del mundo, no le encontraron $1 en ninguna cuenta del país, de otros países del mundo, y buscando la supuesta riqueza de Correa, las supuestas cuentas de Correa, encontraron cuentas de otros. Ahí están las cuentas de paraísos offshore del señor Lazo, encontraron los Pandora Papers, ¿eh? Pero ahí sí, la prensa en total silencio, esa prensa hegemónica, ¿qué es de la oligarquía? Pues todos sabemos que Teleamazonas es del señor Fidelegas, dueño del Banco de Pichincha. Todos sabemos que Coavisa es de la familia millonaria de Guayaquil, los Alvarado Roca. Y todos sabemos que los periodistas, entre comillas, que ahí trabajan, son, ¿qué les diré? Una palabra muy suave, son dúctiles a las propuestas y a las políticas de esos medios de comunicación que siempre están protegiendo a la oligarquía ecuatoriana. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Sí, solamente 30 segundos, ecuatorianos, amigos que nos escuchan, nunca vuelvan a equivocarse otra vez. No le den poder político a quien ya tiene poder económico. Estos 7 candidatos, a excepción de Luisa González, miren ustedes, toditos son ultramillonarios. ¿De dónde sacaron esas fortunas? Vayan ustedes a saber. Pero no le vuelvan a dar el voto a quienes tienen poder económico en el Ecuador. Yo creo que el único camino, estoy observando, analizando, es Luisa González con un conocimiento increíble de los problemas nacionales y las soluciones que hay que dar. Un abrazo y gracias por la entrevista. Gracias al doctor Ernesto Pazmiño, ex ministro de Justicia. Hemos hablado sobre la inseguridad y los problemas sociales que tiene el país.